presentado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Ya son las 8 de la mañana, 9 minutos, y está aquí con nosotros nuestro invitado de esta hora, Rigoberto Guevara Ospina, el hombre de Ponte a Prueba. ¿Qué tan buena es tu ortografía? Él es nuestro invitado hoy aquí en el informativo del Eje Cafetero, doctor Germán. Sí, le doy los buenos días a mi buen amigo Rigoberto Guevara, un hombre que hace parte también de la cultura de este departamento de Risaralda, como hablábamos ahora con Joana Cruz de Aedos. Pero digamos que Rigoberto Guevara se ha especializado en el tema del uso de la acentuación y la marcación de las tildes, pero también tiene mucho que ver con de una muy buena ortografía, algo que adolecemos mucho los seres humanos a nivel mundial. La ortografía, llevar una buena ortografía, mide mucho el nivel cultural de una persona, mide el nivel intelectual de una persona. Rigoberto, buenos días. Buenos días, Germán. Muchas gracias. Me place mucho tenerlo nuevamente por estos micrófonos. Sí, es la segunda vez que me invitan. Anteriormente estuve aquí en el programa que me invitó Fermín, sí. Y pues fue un éxito, y ahorita que me vuelven a invitar, pues es para mí muy satisfactorio. Dedicado el hombre a la ortografía, ¿no? Sí, yo me dediqué a la ortografía pues hace aproximadamente 10 años que me dediqué a investigar letra por letra, porque pues uno en el medio, que yo siempre me he rodeado de libros, llevo 40 años metido en los libros, vendiendo libros, tuve la librería y luego yo me puse a investigar cuando me tocó cerrar porque ya no me vendían las enciclopedias. Sí. Entre otras cosas, si mal no recuerdo, Rigo me vendía a mí las colecciones de Lexis, 22. Yo le vendí al libro, hermana, de por ahí 40 años. Hace por ahí 40 años más o menos, claro. Hasta ajedrez estuvimos jugando. Jugamos bastante ajedrez y recuerdo mucho, claro, que es decir, yo siempre destinaba algo, destinaba algo de los recursos que ganaba para dos cosas, para comprar libros y para comprar música. Para comprar los LP. Los LP, y era algo que a mí me gustaba hacer. Yo siempre separaba una plática, a veces viajaba, alguna cosa, me quedaban algunos viáticos, y yo, esta plática la voy a destinar para eso, y llamaba a Rigo, y Rigo me los iba trayendo, y ahí le iba a los libros, ¿no? Es que mire, créanme que todavía tengo por ahí una buena colección de eso libros. Eso le iba a decir, yo creo que mucho, cuando ¿no? hacíamos parte de los clubes del lector. Sí, oiga, no, y sabe que de esos libros que se vendían, pues hay mucha gente que compró libros y no sabe que tienen libros que son muy costosos. Por ejemplo, todas las obras de Aguilar, todo lo que sea de Aguilar, cualquier libro de eso ya es costoso. Usted coge las Mil y una noche, las obras de Dostoyevsky, Shakespeare. Y se consiguen todavía esos libros. Si usted los consigue, aquí hay libros donde lo consigue de segunda y le cobran por ejemplo, las Mil y una noche, le pueden pedir 400.000 pesos por los 2 libros. ¿Y por qué cerró la librería? Porque era la librería Aguilar, y cuando Manuel Aguilar en España, él murió, pues aquí quedó distribuyendo Zamora, que ya no existe también. Entonces, librería Zamora. La Zamora, sí. Porque una como de las más populares que había acá en Colombia fue una de las mejores. Es que la mayoría de los que han tenido librerías o que todavía tienen librerías pasaron por Zamora. Sí, claro. Y Zamora tenía una ventaja, es que Zamora creció haciendo crecer los vendedores, porque usted le decía, bueno, yo quiero independizarme, entonces ellos le proporcionaban a uno la mercancía para que uno empezara a trabajar y les pagara a ellos. Entonces cuando ellos editaban ya tenían los distribuidores en todo el país. Claro, entonces, claro. O sea que ellos crecieron haciendo crecer a los vendedores, entonces por eso yo... ¿Y todavía vende libros? ¿O ya no? Zamora. Rigoberto. No, yo sí estoy, claro, así a mí me piden, porque yo cerré la librería, pero yo seguí pagando los impuestos, como yo cerré el establecimiento, pero yo sigo en Cámara de Comercio. Entonces si a mí me dicen en un colegio algo, yo necesito estas obras, yo las consigo porque yo sé dónde se consiguen en Colombia. Claro. Y dedicado a su obra, ¿no? Y dedicado a la obra, y estoy terminando mis 10 libros que todo niño debe leer durante la primaria. Lo que pasa es que eso es muy complicado de escribir, porque usted está escribiendo
y de pronto le da por ponerse a leer qué era lo que estaba escribiendo y se da cuenta que eso no era lo que usted quería, sino otra cosa. Entonces tiene que borrar y volver igualito otra a vez las a empezar. canciones. Igual a las canciones. Ajá, igual cuando se está componiendo Entonces, una canción. eso es una cosa que es... Bueno, Rigo, y se dedicó entonces a la ortografía, lleva 10 años. Coméntenos un poco de lo que es tener una buena ortografía. Bueno, vea, la verdad que la ortografía, pues los muchachos ahorita no le prestan mucha atención, pero cuando ya tienen que enfrentarse o que quieren salir adelante, que tienen un puesto muy bueno, llenar una hoja de vida. O escribirse con la novia O o con el escribir con la novio. novia. Y ver que comete unas barrabasadas ahí, unos errores de ortografía que repito, eso mide mucho el nivel intelectual de una Falta persona. uno ver en lo de las redes sociales. Ha quedado al descubierto, entre las cosas de las redes sociales, ha quedado al descubierto Los la errores horrorosidad que hay en la ortografía para escribir. O sea, ni siquiera se dedican a averiguar si lo que voy a escribir está bien o no. No puede decir uno que no, que se le escapó, porque a veces uno pues dicen, bueno, se me fue el corrector o se me fue esa palabra, no me dio cuenta, pero la mayoría de las personas escriben horrorosidades de Es la que ortografía. el problema es que vea, lo que hace que salió el internet yo digo que es lo máximo que salió en el siglo máximo, pasado, sí, es lo señor, máximo. sí. Pero si la gente aplicara o se dedicara a investigar, le cuento que se aprenderían unos genios, se vuelven genios. Pero la mayoría no se dedica sino a chatear. A chatear, sí. A chatear. Y los muchachos ahorita tienen algo, usted le escribió mal, ¿qué? Pero me entendió. Me entendió. Sí, así ha sido, sí. Esa es la cuestión. Es como cuando habla mal, cuando yo... Sí, pero me entendió, entonces Sí. mire que eso... Ajá. Y le pregunta a uno a la hija, a los nietos, le dice, ¿cómo está? Bien, y no es B-I-E-N, sino BN. B-N. BN. VN, no, es que mire, vea, ¿cómo le parece que en el español se manejan aproximadamente 300.000 palabras? La Real Academia tiene aceptadas 93.111 y para el próximo año entran 4.074. Pero resulta que, por ejemplo, una conversación entre dos pensionados profesionales, una conversación pueden utilizar aproximadamente 3.000 palabras. Una conversación entre dos pelados adolescentes pueden utilizar en una conversación aproximadamente por ahí unas 400 palabras, Sí. de las cuales el 70% es casi abreviaturas y Te quiero mucho con K. y vulgaridades. Y el 30% puros emoticones. Y entre las personas así indigentes, normalmente con 50 palabras viven. Entonces mire que eso tiene su complicación. Y es tan importante la ortografía que a uno, mire, a usted lo analizan por la forma en que escribe. Mire, les voy a contar un caso que leí estos días referente de no sé si quedará bien decir el nombre o qué, Sí. pero dice, No, pero dígalo, claro. bueno, el señor Clímaco Esteban Zavala Ramírez, Ese fue el viceministro, dice, de la creatividad y la economía en Colombia. ¿Cómo le parece que este señor apareció con un diploma de magíster? Y resulta, creo que no recuerdo la unidad, pero ¿sabe por qué descubrieron que Era plagio. era un plagio? Porque le colocaron una tilde, por una tilde lo descubrieron. ¿Cómo es posible que una universidad va a entregar un diploma y de magíster con un horror de ortografía? No error, Y le sino colocaron horror. Esteban y le colocaron a la A, le colocaron la tilde, Esteban. Y entonces cuando analizaron, no, pero ¿cómo así que una universidad? Entonces investigaron, no señores, este señor aquí no se graduó. tiene nada. Entonces mire, por una tilde. Por una tilde. Y si ustedes recuerdan, lo aquí en descubrieron. Dos Quebradas hace por ahí 3 o 4 años por escribir mal se perdió una licitación. Yo por ahí tengo el video Ah, que Sí, sí. señor. por sí. por Eso se da unas letras mucho. que escribió, unas palabras que escribieron mal. es que no es lo mismo decir oveja que abeja, ¿sí ve? Esos son Sí, parónimos. Entonces, mire, una letra cambia todo un significado. Lo que pasa es que la gente no le presta atención porque todo el mundo está pensando en el billete y no importa cómo llegue, ¿sí ve? Pero la ortografía es algo supremamente Y se caen, importante. y ahí me tocó en el Congreso ver cómo se cayeron, digamos, iniciativas, cómo se cayeron leyes por
y tema de interpretación. Por ejemplo, recordarán ustedes en la ley de transición pensional, no recuerdo bien la fecha, no se sabía, ¿se acuerdan cuando el tema de la pensión, que si se tenía determinada edad o determinadas semanas cotizadas? Entonces decían, no, es que tiene que tener las dos. No, es que no dice I o, sino I. I, sí. Entonces, una confusión de esas llevó a que el sistema pensional tuviera que decir, señores Congreso, legislen nuevamente y venga, aclárenos esta situación. Si hay que tener las dos condiciones o una de las dos. Una de las dos, sí. Es un tema. Entonces, mire lo que es una letra. Ni siquiera una palabra, sino una letra o una tilde, como el ejemplo que nos acaba de poner Roberto. Y mire que, por ejemplo, hay algo que llama los homógrafos, polisémicas. Mire, por ejemplo, las polisémicas son palabras que de acuerdo al momento significa algo como en el inglés, ¿sí? Como usted dice, el cura, la cura, el que cura. Entonces mire que, entonces eso cambia. Por ejemplo, porque es que mire, el español, el inglés dicen que es de los idiomas más fáciles para aprender. Que el español es de los que, el español y el japonés son de los más que difícil. se hablan más rápido, de los que se hablan más rápido. De los más lentos, el mandarín, y de los más complicados para aprender. Entonces, el español, mire que usted para decir, por ejemplo, niño, hay más de 60 formas. Pelado, chino, gamín, Muchacho. niño, muchacho, y como 60. Entonces la gente por hoy le hace tan complicado cuando viene el extranjero aquí, y vienen a hablar español, porque es muy complicado para ellos, porque un término... usted puede decir camisa de 3 o 4 o 5 formas, entonces eso es Los regionalismos también influyen Por mucho eso ahí. y los regionalismos, es que mire que usted dice, usted escucha a mucha gente que voy para el Tolima, Voy para el Tolima. y otros dicen voy para el Tolima, voy para Cali, voy para Cali. ¿Usted se va para Bogotá donde se va por tierra o se va, o se va en por avión? tierra. O se va por tierra. Hay que ir a buscar Dice, tierra. ¿para qué va a ir a buscar tierra si aquí hay Acá hay. tierra? O por ejemplo, en términos alimenticios, deme un perico. Deme un perico. Deme un perico. En Bogotá. Venga, no venga por acá que se largó un aguacero. Pero ¿cómo así que se largó? Si apenas llegó. Apenas llegó, o sea, al contrario. Sí, que se largó el agua. Digo, no, Digamos, al contrario. Roberto, que ese es un tema ya de hablemos bien. Hablemos bien. Una cosa es hablemos bien y otra cosa es escribir bien. Sí, claro. Y usted es experto en escribir bien. Bueno, O se le van las patas de vez en cuando por ahí con un error ortográfico. No, siempre a uno... Vea, le voy a contar cómo Los le parece que médicos también se mueren. ¿Cómo le parece que yo estaba sacando este Libro? Esta cuestión que saqué aquí, el uso de la acentuación y marcación de tildes con los dedos. Y mire, Es bien expresivo, sí. y cuando estaba escribiendo, hablando de las tildes y se me pasaron 6 tildes, me tocó volverlo a corregir, porque a uno le pasa. Claro. es Vea, que- pero leamos esto, el uso de la acentuación y marcación de tildes. Las tildes normativas son la forma correcta de acentuar las palabras en español, según las reglas establecidas por la Real Academia Española. Estas reglas se basan en la posición de la sílaba tónica y la terminación de la palabra. La tilde es un signo diacrítico que se coloca sobre la vocal en la sílaba tónica para indicar ¿el qué? El acento acento prosódico. Explíquenos eso que acabo de leer. Bueno, vea, le comento lo siguiente. Yo, pues como la mayoría habla de sega, palabras esdrújulas, sobresdrújulas, agudas, graves. Entonces esto lo que pasa es que está en blanco y negro, pero pues yo pensaba colocarlo en el próximo libro, pero lo estoy promocionando en las redes y que el que quiera lo baje y lo imprima. Porque es que mucha gente, mire, referente a lo del señor que perdió por una tilde, entonces marcar las tildes es muy fácil. Mire, entonces siempre es de colocar la mano izquierda así de frente, así, la mano izquierda. La mano izquierda. Mire, aquí está. Entonces resulta que yo les digo a la gente, bueno, ¿qué es una sílaba? A ver, ¿qué es una sílaba? Y pues usted es profesional, pero mucha gente no sabe explicar. Yo les digo, la mejor forma de decir que es una sílaba es un golpe de voz. Entonces digan sol, les digo a los muchachos cuando vayan a los colegios a echarles, digan sol. Entonces, ¿cuántos golpes hay ahí? Dice, no, pues 1. Digan corazón, ¿cuántos golpes hay ahí? Ah, pues que 3. Entonces yo le digo, y la clave está en la última letra. Está en la última En letra. la última claro. letra, la clave está en la última letra y en el golpe de voz. Entonces usted coloca la mano aquí, entonces
De aquí para acá, de izquierda a grande se cuenta aguda, grave, esdrújula y sobreesdrújula. Pero para leer la palabra, yo les digo, lean del leo grande al más pequeño. Entonces usted dice aguda, grave, esdrújula y sobreesdrújula. Y aquí, pero aquí sí. usted dice corazón. Entonces el golpe de voz está en la última, En la corazón. última. Y aquí está el dedo donde le muestra a usted que si el golpe de voz está aquí es aguda. Y debe terminar en N, en S o en las 5 vocales. Ajá. Usted dice ratón. Entonces mire, Ahí ratón. está. Usted no dice ratón, sino ratón. Ratón. Entonces, Tomás. Tomás, usted no dice Tomás. Allá. Usted no dice haya, sino allá, ¿sí ve? Porque haya ya es otro. Es con H. Es con H y ahí ese ya es otra. Usted dice maní. Café. Entonces mire, café. Entonces mire que la fuerza está, usted no dice café, sino café. Y como el levantarle la mano izquierda y el dedo aquí pequeño, y aquí está señalado en la hojita. Y a propósito del café, hay gente que dice cafeces. Bueno, y es café. Bueno, ahora es graves. especial. Entonces, Maní. entonces tabú, entonces estamos hablando de lo que es la dominó. aguda. ¿cierto? Esas son las Entonces, mire, agudas. el golpe Ahora, de voz está aquí. ahora hablemos las graves. Entonces el golpe de voz está en la penúltima. En la penúltima Aquí que está es. marcado en el dedo, Aquí ¿sí? dice, por Aquí en ejemplo, los dedos. ejemplos. Árbol. Entonces, lápiz. árbol, usted no dice árbol, sino árbol, ¿sí ve? Entonces, tiene que terminar la última letra en cualquier letra menos N, S y vocal. Es decir, ¿sí? lo de los dedos es la fórmula. Es la fórmula, entonces, pero la última letra es la clave, porque si usted dice árbol, ¿en qué termina? En L. Usted no dice árbol, y si dijera árbol sería aguda, pero no le marcaría tilde porque termina en L, ¿sí ve? Árbol sería como Entonces, una bebida. aquí están las letras, entonces, para que sea aguda, debe ser el golpe en la última y terminar en 7 letras que son N, S y las 5 vocales. Para que sea grave debe subir aquí el dedito, el penúltimo, entonces usted dice árbol, usted dice carro, usted no dice carro, sino carro. Lápiz. Mire, y es grave Lápiz. porque el golpe está aquí, Otros ejemplos. pero no se le marca tilde porque termina en vocal, tiene que siempre terminar en cualquier letra menos en vocal. Y por ejemplo, en las agudas, en las graves. Pero aquí hay una, en las aquí hay graves, una clave. ¿cuál en es la clave? En la grave, ¿cuál es la clave? Resulta que usted dice egoísta. Y mire que egoísta. Y mire que el golpe está en la I, ¿sí ve? Y termina en vocal, pero esa es una excepción. Y si sabe dice por qué la egoístico. excepción? Y si dice egoístico. Ahí sí nos metemos Ahí sí en- lo macheteó. Ahí sí Bueno. nos metemos en... Bueno, No, usted sí, sigue sí. sola, usted no Yo dice, también usted, digo. mírelo, ve, egoístico, o sea, usted va buscando con las, yo le digo a los Viene muchachos, egoísta. yo le digo a los Es un muchachos, egoísta. vayan buscando, practiquen en la casa con las palabras que ustedes conocen. Entonces usted dice zapato, usted no dice zapato ni zapato, sino zapato, ¿sí ve? Entonces usted va colocando aquí. ¿Y por qué La egoísta? excepción, sí. Sí, ¿por qué egoísta siendo que lleva la tilde en la I y finaliza en finaliza en A? vocal. Y aquí se lo escribí. La palabra grave sí lleva tilde egoísta debido a que forma un hiato. Y entonces cuando se forma el hiato siempre la fuerza está sobre la débil, ¿sí ve? Entonces, ya venimos aquí con las esdrújulas. Entonces usted sube aquí, mire, vea, que se viene aguda, grave, esdrújula. Entonces usted dice práctica, usted no dice practica ni practica, sino práctica. Cómodo. ¿sí? Cómodo. Entonces usted no dice cómodo ni cómodo, sino cómodo. Usted dice pájaro, no pájaro ni pájaro, sino pájaro. ¿Sí? Entonces, esto es muy fácil. Acústica. Entonces, mire, yo por les traje la hojita porque, Sí, mire, si un tipo que era economista, que había salido de la universidad, siendo profesional, se dejó pillar porque porque le ha marcado mal una tilde a un diploma, por eso. Entonces, mire, todos cometemos errores. Entonces, hay un cuento sobre eso del gamín que se le cayó la zanahoria y dijo, caramba, me están pensando por la S, eso de ser la Cecilia. No, y como el otro es que, oiga, dígame dos palabras que lleven tilde, Matilde y Clotilde. Matilde y Cleotilde. Clotilde. Bueno, vea, también hay algo muy importante en la cuestión del libro, vea. Por ejemplo, aquí hay una serie de palabras que uno lo dice mal. Por ejemplo, usted dice
Más sin embargo. Más sin embargo. No, Y es sin embargo. el más sobra. A la final, y es al final. A la final, es al final. Va a ir a la final de Wimbledon, eso es muy diferente, claro. ¿sí? Se le avisa desde ya, se le avisa desde ahora. En profundidad, no, con profundidad. No acostumbro a gritar así, le quita la A, ¿sí ve? A gritar. Salir en dirección. No acostumbro a gritar así. Salir en No acostumbro a dirección. gritar así. Salir en dirección A. Salir con dirección A. En base a. Con base en. Por el contrario. Por lo contrario. Hubieron. Pero el contrario. Ese hubieron, por lo contrario. Por el contrario, no. Por lo contrario. Por lo contrario, sí. Hubieron. Ese hubieron. Hubo. Pero ese hubieron, yo creo que debería aceptar a la academia. Hay una. Porque es una tan- conjugación. No, porque no, eso es como decir aiga. También Ese como debería. aiga. Pero resulta de que es porque la gente empezó a decir Aunque ya la academia acepta aiga. empezaron a hablar de aiga porque eso no lo iniciamos aquí, eso vinieron desde mucho antes, desde siglos atrás. Pero resulta de que aiga sí existe. Hay Eso- gallina, hay galletas. Y hay un cuento sobre el andó, ¿no? O el andúo. El andó. El padre que andú. puso al sacristán a leer y el sacristán llegó y dijo, y andó. Y entonces le dijo, no, andó no, anduvo, huevón. Dijo, y anduvo, huevón, un tiempo. Oiga, no, mire que Son palabras muy recurrentes, no, son ¿no? palabras castizas, es que eso ya es castiza. Sí, Mire, claro. usted por ejemplo, este otro el de Aiga, es que Aiga es el nombre de un automóvil muy lujoso que se fabrica en Estados Unidos y se vende en Europa. Aiga, o sea, sí existe, para que O no sea, vaya. que sí existe el aiga. Sí existe el Aiga, pero es el O sea nombre que de un auto. cuando una persona diga aiga, le diga, ¿cómo se atreve a decir aiga? No, es que me estoy refiriendo Al vehículo. al Al vehículo estadounidense. Estadounidense. Mire. Es que se aiga, hubo... hubieron, deberían, yo creo que la ya Real no Academia demoran ha planteado en incluso, aceptar eso. ¿cierto? La Real Academia ha planteado incluso legalizar el verbo legalizar hubo. esas palabras, porque son muy castizas, son muy comunes en muchos sectores No, de la es que sociedad. mire que usted, por ejemplo, usted ya ahorita puede decir, por ejemplo, apartahotel, usted dice apartótel. Apartote, no, Carlos. Bueno, pero así ya eso está aprobado por la Real Academia. Si no le suena al doctor yo Guerrero por ningún lado. Pero a los que les gusta mucho, vea, Eso es una usted pólvora puede decir Magdalena, ya Magdalena, pero puede decir Magdalena y se puede decir, ¿sí? Usted puede decir Pompis, usted puede decir vagamundo. Vagabundo. No, Y es pero vagabundo. puede decir vagamundo. Lo que Vagabundo. pasa es que son palabras como decir almóndiga y albóndiga. Ajá. Almóndiga se puede decir, lo que pasa es Albóndiga. que ya estaba, o sea, se acepta, pero ya está como en desuso. Sí, sí. Entonces eso tiene una cantidad de cosas. Mire, y hay una serie, por ejemplo, hay unas palabras muy bonitas, por ejemplo, eunoia. Eunoia, cuando usted le quiera decir, o sea, un pensamiento bello, entonces usted va Pero eunovia no es un nombre. Eunoia, no, ¿Qué significa qué? eunoia, significa un pensamiento bello, entonces si usted quiere enamorarlo, inspirar, mi amor, eres una Una eunovia. eunoia, un pensamiento bello. Ahí mismo me dice usted un pendejo. Mire, Esas ya son palabras muy rebuscadas. mire, por ejemplo, nefelibata. Nefelibata. Nefelibata, persona que viva en las nubes y no se percata de la realidad. Entonces usted Eso quiere significa una Aterrice. aterrice, entonces usted para muy Oiga, esa es decentemente le mucha dice, nefilibata. usted es muy nefelibata. Y si usted qué madrazo me está metiendo ahí, es lo primero que le dicen a uno. Mire, ¿Por qué me insulta de esa manera? ¿Cómo? eudaimonía, búsqueda de la felicidad. Pero esas son palabras ya muy rebuscadas. No, lo que pasa es que hay palabras retórica, el arte de buen decir, arte ¿sí del ve? buen Un arte decir. de buen decir. Parresía, defensa de la verdad, para los abogados. Parresía, sí. ¿Sí ve? Mire, por ejemplo, aquí hay unas cosas, por ejemplo, sobre de los errores más comunes del español. ¿Cuáles son? Vaya, cruce la valla, Ajá. meta ahí una valla. Sí, Y si para no las escribirlo. haya, vaya hasta allá donde haya. O a ver. Haber, el verbo haber, ese que haber. Acabo de Eh, corregir a una amiga que puso en su estado, los invito hoy a ver el partido
Pereira Nacional, a ver con H. Con H, con B. Y con Y- B. Y la gente lo coloca con H y con B larga. Cuando Por es eso sí, a con B. ver. A ver, sí. A ver. digo. Marcar las tildes. Mire que yo escucho, ayer nada más me dijo un profesional cuando no le marcó una tilde y yo le dije, hermano, eso no ya tiene. No, hermano, es que las palabras, es que las mayúsculas no llevan tilde. Y Sí, yo le dije, eso- falso de sí, toda, es falso, falso claro. de toda falsedad, porque eso siempre está escrito, learlo, Claro. siquiera el diccionario de la real. Si ustedes tienen duda Pero de toda la vida le ortografía, han enseñado a uno que las mayúsculas no que llevan no se, tilde. no, y es falso. Y llevan Claro. Y vea, y Debe si ustedes llevar. tienen duda, busquen directamente ahorita por Ahora, internet Rigo, en la Real Academia. Ahora, Rigo, ese tema de que los nombres no tienen ortografía, ¿qué opina de eso? Ese es otro de los errores más graves que hay. Porque resulta es que los nombres No tienen propios no ortografía. llevan ortografía y eso es falso. ¿Por qué? Porque resulta que hace muchos años, como la gente no sabía escribir, entonces lo recibían aquí de la secretaria, en la iglesia, en la notaría, porque señor. no es que viene recomendado por fulano de tal, entonces así. Entonces escribía Lucía González, por ejemplo, con ese. con Lucía, bueno, ahora González, todo nombre todo apellido que se deriva de un nombre termina con Z, Gonzalo González, Ramiro Ramírez, Fernando Fernández, para que usted lo sepa. Entonces resulta que la persona escribía Lucía con S. Lucía Sí. con ese. Lucía Torreglosa. Torreglosa. Entonces, Y ese glosa con entonces Z. decía así. Mis Oiga. hermanos se ponen con Z. Se pone No, no, con Z. sí, no, los, sí. los inscribieron con Z. Bueno, entonces póngale Es que eso es lo que le iba a Sí. preguntar ya, porque es que... Por ejemplo, les escribían Lucía con S, Lucía Aguirre, Lucía Morales, bueno, entonces, pero era con S, entonces le entregaban el papel a la señora o el papá, ellos como tampoco sabían, se lo llevaban para la casa y a los 7 años, cuando el niño iba a entrar a estudiar, iban a sacar la tarjeta de identidad. Y porque en el colegio le exigen la tarjeta de identidad, Claro. entonces llevaban ese documento, El iban a registro la civil. notaría, Registro civil. sacaban el registro civil Civil. y salía. Entonces cuando a usted ya le entregan la cédula, sale con tiene Lucía, que con salir, ese. si es que con ese, tiene que seguir escribiendo con Sí, ese. así es. Porque el Entonces registro está se volvía una norma, Ah, sí. más no era una regla, era falta de ortografía. Hoy no, porque ya la mayoría de los que están en una notaría ¿no? ya le exigen. Ahora, no es que todo está en el internet, resulta de que si usted no tiene noción de ortografía, usted puede cometer un error porque le salen 3 o 4. Usted dice, yo médico, el médico y el médico, entonces hay una que lleva tilde, ¿y cuál de todas es la que lleva tilde? ¿Sí? Entonces tiene que tener nociones. Entonces por eso era que la gente seguía escribiendo. Si usted Pero Rigo, déjeme decirle una cosa, pero sin embargo, hoy por hoy todavía es como uno aparezca en la cédula, porque Sí. yo he visto Vivianas con VV y otras BB. con Sí, sí, BB. o otras con BV o viceversa. Ajá, exacto. sí. Cuando- Entonces, es como el papá o la mamá la ponga, porque si a usted le dice, mire, ¿cómo se llama? Se llama medieval. claro, Y ese medieval lo pone con B o con V, Sí. así lo pusieron. Es el nombre que le puso Pero no es el papá ni la mamá. Sino hermano, la es- secretaria. La persona No, que, esa es que la lo... no, secretaria. y la mamá y el papá tampoco sabían, porque si a usted le están Claro. escribiendo, Ah, no, sí, lo sabía. le están Claro. escribiendo Lucía con ese y eso, ya no, oiga, qué pena, señorita, pues que Lucía no va con él. Entonces, como tampoco sabía, entonces ya se volvió una merece norma. que Y hay nosotros un somos niño que 7. se llama como quiera. Porque el papá le preguntaron al padre preguntó, dijo, ¿cómo van a poner el niño? Como quiera, padre. Sí, y así lo puso, como quiera. Ah, como Y con, fíjese con que Connie. nosotros, hay un ejemplo, nosotros somos 7, mi familia somos 7. Sí. Y tenemos Torreglosa con S, Torreglosa con Z, Algunos. algunos, y Torregrosa. Torregrosa. Ni siquiera, o sea, yo le dije Pero, un día a Fermín, mis ese es un hermanos, tema ya nosotros no que- somos nada. Eso es Porque, de familia, Eso es de La concha de familia. retazos. Oiga, ese ya no es Imagínese. problema de familia. no, lo que pasa es que mi papá era iletrado, mi papá era analfabeto, entonces, ¿cómo es el apellido del niño o la niña? Torreglosa, entonces, quien escribía, volvemos al ¿Quién escribía? tema, lo escribía como le daba la Era gana. el escribiente. Oiga, me acordé del cuento de cuando la señora le iba a sacar allá le preguntaban, señor, ¿usted es que firmaron? ¿Usted es Anatulia? No, yo soy analfabeta. Y así se quedó. Y se quedó así, analfabeta. Y se quedó analfabeta. Carlos. Bueno, venga, Rigo, no, es que eso está muy interesante, Fermín, Carlos, vuelva la semana entrante. Porque es que esto es muy, a mí me encanta estos ejercicios. No, esos son muy Porque buenos. ilustran mucho. Acuérdense cuando venía acá con nosotros, bueno, Fermín,
El profesor Ramón Echeverri. Ramón Echeverri. Es que Ramón Echeverri es un tipo abogado. Es abogado, y de escritor, música. periodista, coleccionista. Sacó un libro muy bueno. Un libro muy bueno. De las canciones. De las canciones. Si sí. quieres leer la historia de cada canción, lea el libro de Ramón Echeverri. Sí, él es buenísimo. Bueno, hacemos el ejercicio entonces, Carlos, lo programa nuevamente entonces, Rigo. Así, Y cuando vamos quiera. a continuar con este tema de las Y palabras. si quiere, relajado. yo traigo un esquema como para que la gente, porque hay muchas Algo dudas. didáctico, sí. Hay muchas dudas. Es que mire que por ejemplo aquí mire, TIS de ortografía, échele ganas, le eché la culpa. Entonces las unas van con H, la otra Claro, sin H. sí. Me dejó, Todas esas cosas. por el contrario o por lo contrario. No, por él. Por lo contrario. Es por lo contrario. Oiga, Fermín, por el contrario. le pido un favor, lea mi libro, que usted lo tiene. Lea mi libro. Bueno, Que me queda la duda. Ilústrese con Rigo. Lea mi libro porque tiene mi libro. Ilústrese con Rigo. Y a don Rigoberto Guevara Por lo Ospina. contrario. Así es. Sí, a don Rigoberto Guevara Ospina. Despidámoslo, sí, hágale rápido. Y le queremos invitar para una próxima sesión aquí en el informativo, que puede ser el viernes. Este próximo viernes. ¿Está dónde? No, la semana entrante. hágalo. O la semana entrante. La semana entrante mejor. La semana entrante, sí, la semana entrante lo podemos. Y vamos a hablar de la sesión. Hablar de las de la excepciones, sesión, solamente de las excepciones. Porque claro, es que y las mire. sesiones. La sección también, Bueno, así, ¿cómo sí, le sí. escriben las secciones? Claro. No, porque es que hay Es que son palabras muy comunes. No, porque está sección que es de seccionar el consejo, Sí, de está la seccionar, sección. sí. Y la vamos sección. a armar una discusión sobre la palabra más pronunciada en el mundo, ¿no? Que eso es una discusión muy Ah, amplia, sí, es porque eso una- depende del idioma, pero sí hay una tendencia, ¿no? A la palabra que más pronunciamos nosotros diariamente o a cada hora en el mundo, ¿no? ¿El madrazo o qué? No, después le digo. No, pero si hay una, Después le yo tengo, ve esos daticos, Ah, los no. voy a traer, yo Usted tengo se dio aquí. cuenta que ya lo echaron. Ya lo despidieron. Mentira, le dijeron que ya se terminó el tiempo. Bueno, son las No 8. echamos a los buenos amigos, ¿no? Sí, es de la casa. Es de la 8 de la casa. mañana, 40.